Ana Jimena. El día de hoy les hablaré sobre las partículas. ¿Cómo surgen las primeras dudas? ¿De dónde venimos? ¿Cómo está hecho el universo? ¿Tendrá una relación con el Big Bang? Tantas teorías especulan en la existencia de nuestro universo. Hoy les hablaré de una. Es la teoría de Higgs. Algunos físicos piensan que solo una millonésima fracción de segundo antes de que el universo se creara, eso era lo que había. Nada más que las partículas fundamentales y una gigantesca energía, o lo que es lo mismo, calor, el espacio y el tiempo que acababan de nacer. De las interacciones entre estas partículas surgió todo lo que ahora forma el universo. Pero primero, tenemos que definir qué es una partícula. Una partícula es una porción de dimensiones muy pequeñas de la materia. Una vez dicho lo anterior, es importante decir que todo lo visible en el universo, incluidos nosotros, estamos compuestos de partículas elementales. A esto se le llama el modelo estándar de física de partículas. ¿Y qué es una partícula elemental? Una partícula elemental es un ente indivisible. El conocimiento de las partículas elementales ha evolucionado. Hace tiempo, el átomo era una partícula fundamental. El modelo estándar es para la física como la tabla periódica de los elementos para la química. En él están todas las partículas básicas de las que está formada la materia, es decir, los componentes más pequeños de todo lo que existe en el universo, aquellos que según suponemos no pueden dividirse más. A estos componentes básicos los llamamos partículas elementales o fundamentales. Las partículas fundamentales se dividen en dos tipos, los fermiones y los bosones. Los fermiones son los constituyentes de la materia, es decir, los electrones, los protones o los neutrones o sus primos pesados, los quarks. Eso quiere decir que los fermiones son los constituyentes básicos. Por ejemplo, las estrellas, la silla en la que te sientas, las nubes o esta mosca tan pesada. Y esta teoría fue descubierta por Thomson en el año 1987. En cambio, los bosones no son constituyentes de nada, pero son los que hacen que el resto de las partículas interaccionen. Son los que hacen que las cosas pasen. Por ejemplo, para que existan las interacciones electromagnéticas como los fenómenos eléctricos, se necesita una de estas partículas, el fotón, la partícula de la luz, descubierta por Einstein en el año 1905. Podemos mencionar que incluso los rayos cósmicos producen muchos tipos de partículas elementales. Con la teoría atómica de John Dalton, permaneció por mucho tiempo la idea de que los átomos eran indivisibles. Sin embargo, con el avance de la tecnología y de la ciencia, se supo que los átomos no eran indivisibles y además de estar conformados por protones y neutrones, estaban compuestos a su vez por otras partículas más simples. En la actualidad, la ciencia nos ha permitido saber que además de estas partículas simples, también existen las denominadas partículas elementales, las cuales no tienen una estructura interna, descubierta hasta ahora. Es decir, no están formadas por partículas simples y podrían ser autónomas. Algo que paradójicamente se contrapone a la ciencia misma, pues nada puede venir de la nada. Las partículas se clasifican de muchas maneras. Hay nombres muy raros, como hadrones, leptones, mesones, y toda una lista de palabras terminadas en ones. Según la teoría de los físicos, las partículas elementales, como los protones y los electrones, tienen masa debido a sus interacciones con la partícula de Dios. Pero entonces, ¿de dónde surge esta partícula, la partícula de Dios? Homero Simpson estuvo a punto de descubrir el bosón de Higgs 14 años antes de que los científicos dieran con la clave. Al parecer, la forma en la que escribe Homero en la pizarra, que aparece en el capítulo El mago de Evergreen Terrace, estuvo a punto de predecir la masa de la partícula elemental. Si se desarrolla, se obtiene una masa del bosón de Higgs un poco más grande que realmente tiene. Pero no fue hasta que el científico Peter Higgs, junto a otros 5 científicos, propuso en 1964 el hoy llamado mecanismo de Higgs. Es tan importante dentro del modelo estándar porque él es el que ayuda a que todas las partículas tengan masa.
ya que existe una telaraña invisible que rellena el universo, y al entrar en interacción con dicho campo, adquiere masa, y la masa es aquella característica de la materia que medimos con kilos, y la partícula más pequeña de dicho entremano es el famoso bosón de Higgs. Estas partículas elementales, por lo tanto, conforman la fracción más pequeña de la materia. Por ello, fueron llamadas partículas de Dios. Y no fue hasta el 4 de julio del 2012 que una institución europea que investiga las partículas, sus siglas CERN, Centro Europeo de la Física de Partículas, inauguró una nueva era para la exploración científica, al anunciar el descubrimiento de una nueva partícula con las características del buscado bosón de Higgs, clave para explicar la formación del universo. Sin embargo, para tener más en claro el tema, me quedo con la explicación que da la doctora Julieta Fierro. Ella dice lo siguiente: si uno tiene una caja blanca y le empieza a sacar las partículas, pensaría que estaría construyendo un vacío, pero es imposible hacer un vacío total. Pero vamos a suponer que se pudiera. Hay laboratorios donde efectivamente se hace eso. Se saca todo lo que se puede, todo el aire de una caja. El problema es que siempre queda en la caja energía, que se llama la energía del vacío. Pero esa energía del vacío tiene fluctuaciones y de repente puede producir la partícula. Lo mismo le pasó a nuestro universo, que vino de la nada, una fluctuación del vacío. Lo que pasa es que se produjo muchísima energía, y eso también nos hace pensar que pudo haber una enorme diversidad de universos. Esto se descubrió desde el siglo pasado y se llama efecto Casimir, el cual consiste, ¿y qué es el efecto Casimir? El experimento consiste en poner unos espejos en el vacío y se da cuenta que se puede mover, y este experimento se ha repetido innumerables veces. Es decir, el vacío tiene una energía que está fluctuando, y estas fluctuaciones del vacío pueden liberar energía para formar partículas como las de Higgs o un universo nuevo. Es más, nuestro universo ahora puede estar quemando a otro universo paralelo. Claro que se puede crear, por eso se llama la partícula de Dios, porque viene del vacío, de la nada, y podría formar un nuevo universo. Bueno, pues muchas gracias, eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido acerca de qué es la partícula de Dios. Entonces, nos vemos en un próximo video.